Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ontología. Eh, Estamos en el capítulo 3 y la pregunta que nos hacemos es la de si el verbo existir o ser es unívoco o plurívoco. Y sabemos que aunque el problema está formulado en términos lingüísticos acerca de si una palabra tiene un significado o varios irreducibles entre sí, en el fondo se trata de un problema estrictamente ontológico porque se puede formular indicando si existe o no un conjunto universal. O para formular esa pregunta más afín con una perspectiva aristotélica, podríamos preguntarnos si el ser es un género o no. Vimos que el plurivocismo conduce a una inefabilidad y por lo tanto un irracionalismo. Vimos el argumento aristotélico y la última clase el argumento de Bertrand Russell, su famosa paradoja con respecto al conjunto de todos los entes que no se pertenecen a sí mismos. Bien, ahora quiero pasar a la capite 9. El argumento de Bertrand Russell está en el acápite 8 y creo que expliqué cuál es la última consecuencia que hay que sacar. Solo para que quede bien claro, voy a explicitar eso que lo dije al final, al último minuto de la hora pasada. A ver, es el acápite 8. Bien, a ver, recuerden que la conclusión de su argumento, que empieza con la formulación del principio de separación, concluye que el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo, sí y solo sí no se pertenece. Bien, no voy a repetir aquí la argumentación. Esta es la conclusión. Y puesto que la conclusión es contradictoria, eh, ya que a mano derecha tenemos la negación de lo que está a mano izquierda. Si es que el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo, entonces no se pertenece a sí mismo, y viceversa, si el conjunto de Russell no se pertenece a sí mismo, entonces se pertenece a sí mismo. Y recuerden que en la lógica clásica, que es la que maneja Bertrand Russell, el bicondicional es interpretado como si fuera una equivalencia. A ver, entonces, ¿cuál es la solución que propone Bertrand Russell a esta paradoja? ¿Sí? A ver, creo que me olvidé poner el signo de la negación en el pizarrón, aunque obviamente en mi explicación verbal expliqué que, según Bertrand Russell, la premisa
que debe ser reducida al absurdo por este argumento es la de que un conjunto no puede pertenecerse a sí mismo. ¿Sí? Eso es la autopertenencia, eso es lo que, según Bertrand Russell, habría que eliminar. ¿Sí? ¿Ya? Voy a simbolizar de este modo y según Bertrand Russell, el error que conduciría a esta conclusión contradictoria está en que nos hacemos la pregunta de si un conjunto se pertenece a sí mismo. Las ambas posibles respuestas, sí y no, van a ser problemáticas, en realidad van a generar una paradoja, por lo tanto, no es lógicamente correcto el que un conjunto se pertenezca a sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pongo acá, que es imposible la autopertenencia. ¿Sí? Un conjunto no se puede pertenecer a sí mismo y eso, expresado con otras palabras, es lo que Lorenzo llama el desnivelamiento categorial. ¿Sí? Bien. A ver, es decir, hacer una clasificación en las entidades que pertenecen al universo y cada una de esas categorías tiene ciertas características propias. Yo les mencionaba tres niveles, ¿sí? El más bajo, o si quieren ustedes, concebir el universo como dividido en estratos. El más bajo, o pisos, el más bajo está compuesto por individuos, por elementos o miembros. El segundo piso, elevémonos un estrato, está compuesto por conjunto, o por conjuntos de elementos del primer piso. ¿Sí? Entonces, ahí hay una jerarquización, un orden. El tercer piso estaría compuesto por conjuntos de conjuntos del nivel anterior. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero no puede ser que un conjunto pertenezca a sí mismo. ¿Sí? Siempre esa relación de pertenecer a tiene que ser entre elementos o entidades de un piso con entidades del piso superior. ¿Sí? Eso es entonces el desnivelamiento categorial. A ver. A ver, entonces, aquí los individuos pertenecen a conjuntos o clases, da igual, pero no a cualquier clase, sino a los conjuntos que están en el nivel inmediato superior. ¿Sí? Ahora, estas clases que están en este piso
no pueden pertenecerse a sí mismas, sino que van a pertenecer a conjuntos que están en el nivel por encima de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que se excluye para evitar esta paradoja es que una clase, como es el conjunto de Russell, se pertenezca a sí mismo. Y eso lo voy a simbolizar con una flechita de color rojo, ¿sí? Pero la voy a tachar. ¿Sí? Ya, eso es imposible. Y lo mismo, por supuesto, con las clases de cualquier otro nivel. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es el, la propuesta que hace Bertrand Russell, es decir, poner restricciones a qué es lo que puede estar a izquierda y derecha de esta relación de pertenencia. Bueno, ahora, bien, al final de esta sección 3. Perdón, es 3.8. Se menciona a Richard Rutledge, que es uno de los fundadores o un filósofo que desarrolló un tipo especial de lógica paraconsistente de origen australiano. Bueno, lamentablemente ya murió hace años y que con su sistema lógico permite la afirmación dentro de su teoría de esta paradoja. ¿Sí? Bueno, pero esa es una lógica no clásica. Lorenzo también tiene su propia lógica no clásica basada en grados de verdad. Solamente de pasada les menciono que una posibilidad de evitar la conclusión de que no existe un conjunto universal. Piensen ustedes el conjunto de Russell, es decir, el conjunto de todas las entidades que no se pertenecen a sí mismas, eso es un conjunto. Les di ejemplos la clase anterior sobre conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Les puse el ejemplo de una galaxia, un rebaño, eh, una biblioteca. ¿Sí? El conjunto de los libros no es un libro, el conjunto de las ovejas no es una oveja, el conjunto de las estrellas no es una estrella. Y por lo tanto, todos esos conjuntos no se pertenecen a sí mismos y hay, por supuesto, otros conjuntos más con esa característica. Si reunimos a esos conjuntos, ese es el conjunto de Russell. Y el conjunto de Russell, si es que es algo, no se pertenecería a sí mismo. Y por lo tanto, si nosotros pensamos en el ser como el conjunto de todos los seres, ese conjunto se va a pertenecer a sí mismo,
Pero precisamente para evitar la paradoja, Bertrand Russell dice que ningún conjunto se puede pertenecer a sí mismo. Luego, el conjunto de todos los seres, por más que sea algo, no se pertenece a sí mismo. Y es esa la consecuencia que deberíamos sacar de la posición de Bertrand Russell, ¿sí? No hay un conjunto universal. El... Bien, por esta prohibición, o si quieren ustedes, restricción, impedimento de que ningún conjunto se pertenece a sí mismo, el conjunto de todos los entes no se pertenecería a sí mismo. ¿Sí? Por más que sea algo, es un conjunto, él no se pertenece a sí mismo, entonces no hay un conjunto que abarque a todo, no hay un conjunto universal. ¿Sí? ¿Ya? Bien, no existe conjunto universo. Bueno, ahora pasemos a la cápita siguiente para ver la opinión que tiene Lorenzo Peña con respecto a esta paradoja y sobre todo a esta consecuencia, ¿sí? Lo que nos interesaba saber no es tanto la paradoja en sí misma, que es famosísima en la teoría de conjuntos, y bueno, históricamente esta fue la paradoja que Russell descubrió a inicios del siglo pasado en el sistema de Frege, ¿sí? De Gottlob Frege. En una carta, Russell le, le escribió a Frege diciendo que en su sistema, en el de Frege, se puede probar esta paradoja. Y bueno, no sé qué solución le dio Frege. Ustedes conocen, acabo de exponer la propuesta que hace Bertrand Russell, pero seguramente fue un gravísimo rompecabezas para Frege, ¿sí? Puesto que el demostrar que en una teoría lógica se puede probar una contradicción, eso es absurdo, eso le echa a los suelos a la teoría de Frege. Es gravísimo, es la partida de defunción, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a la siguiente sección a ver qué es lo que opina Lorenzo. A ver, bueno, antes de ver la respuesta que va a dar Lorenzo, en este siguiente acápite, Lorenzo cree que no es mm, solucionar la paradoja de Bertrand Russell, no nos exige abandonar la lógica clásica. Acabo de decirles que Richard Rutledge puede aceptar
esta conclusión en una lógica paraconsistente. Pero dentro de la lógica clásica también hay alguna otra salida. Y Lorenzo menciona la solución que presentó Quine. Desde o dentro de la lógica clásica. Es decir, mantenemos básicamente los dos valores de verdad que son mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos. ¿Sí? No hay más de esos dos valores y que una oración no puede ser ambos. ¿Sí? Bien. Lo que hace Quine es debilitar el alcance del principio de separación. ¿Sí? Recordemos cuál es el principio de separación, aquel que decía que la posesión de una propiedad por un objeto determina un conjunto, que el objeto que tiene esa propiedad es un elemento que pertenece al conjunto de todos los elementos que tienen esa propiedad. ¿Sí? A ver. Ya. A ver. Este es el principio de separación. ¿Sí? En inglés se conoce como principio de abstracción. ¿Sí? Bueno, en la lógica clásica esto se lee como si fuera una equivalencia, pero propiamente es un bicondicional. El que un objeto posea una propiedad, ¿sí? Sucede o es verdad, sí, solo sí, ese objeto pertenece al conjunto de todas las entidades que poseen esa propiedad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la atribución de una propiedad a un objeto, en cambio acá tenemos la pertenencia de un miembro a un conjunto. A ver, el que este marcador sea negro, ¿sí? Es lo mismo que este marcador sea un elemento del conjunto de todas las cosas negras. ¿Sí? Ese es el principio de separación. Lo que hace Quine es condicionar este principio como algo válido es simplemente para los elementos. Para toda entidad que sea un elemento, vale esto. ¿Sí? Ya, a ver. Para todo elemento, para toda entidad que pertenezca a un conjunto. ¿Sí? Entonces, si es que hay algo que no pertenezca a un conjunto, por más que sea una entidad, no es un elemento y por lo tanto a esa entidad no se le va a aplicar el principio de separación. Y eso es precisamente lo que sucede con el conjunto de Russell. ¿Sí? No se le aplica a ese conjunto el principio, entonces ya no vamos a concluir esa paradoja, esta conclusión contradictoria.
Bien, ahora la posición de Quine es muy famosa, ingeniosa, y lo que piensa Lorenzo al respecto es que la mejor solución puede ser combinar la paraconsistencia con alguna formulación debilitada del principio de separación. A ver, bueno, no he escrito yo en, en el pizarrón el nombre de Richard Rutledge. ¿Sí? Creo que merece que lo haga, puesto que él es el proponente de uno de los tres más famosos sistemas de lógica paraconsistente. ¿Sí? El otro es de Da Costa. Este rato no recuerdo, es brasileño, era ingeniero, si no estoy mal, creo que era o de sistemas o ingeniero. A ver, no recuerdo en este momento. Newton sea Da Costa, seguramente era Newton Carlos Alberto Da Costa, el padre de toda una escuela de lógicos en Sao Paulo, que tienen otra propuesta de lógica paraconsistente, que por supuesto puede asumir tranquilamente, sin que se desmorone el sistema, una conclusión de ese tipo. Rutledge es alguien que tiene una lógica relevante, que hace modificaciones en el condicional para admitir una contradicción. Entonces, eso es una lógica paraconsistente. ¿Sí? Bien, lo que hace Lorenzo es una combinación de ambas propuestas. Modificar el principio de separación y aceptar una lógica paraconsistente. Pero, por supuesto, Lorenzo tiene su propia lógica que deja intocado el condicional clásico y más bien añade grados de verdad. Y por lo tanto tiene por lo menos dos negaciones y hay grados de afirmación de algo y esa es la manera como se puede aceptar una contradicción. A ver, entonces, veamos, la dirección de Lorenzo es el matizar el principio de separación, ¿sí? Y aceptar una lógica paraconsistente. ¿Sí? Bien, con estos dos mecanismos es posible afirmar la existencia de un conjunto plenamente universal, que es lo que no logra Quine. Quine logra postular o asumir un conjunto de todos los elementos, un conjunto que abarque a todos los elementos, pero no a todas las entidades. Y entonces, el conjunto que maneja Quine
no es propiamente universal. Y esa es, por supuesto, una desventaja. ¿Sí? A ver. Entonces, pongamos aquí ventajas. Entonces, en primer lugar, se admite la existencia de un conjunto verdaderamente universal. ¿Sí? El conjunto de todas las entidades. ¿Qué más? Estábamos viendo el principio de gradualidad. Eh, con respecto al cual se dan varios argumentos en el capítulo 9. Les sugiero que si tienen tiempo y les interesa, lean los acápites respectivos, que ese principio de gradualidad es simplemente una formulación contemporánea del principio de Anaxágoras, de que en todo hay una porción de todo, que cualquier ente tiene cualquier propiedad. Obviamente, para Lorenzo eso es posible. Si todo ente tiene cualquier propiedad, eso significa que todo ente pertenece a cualquier conjunto. ¿Y cómo entender eso? Únicamente si tenemos grados de verdad y postulamos que haya un grado mínimo, es de un infinitésimo, 1 dividido para infinito, es la cantidad más pequeña posible, el que está próxima a cero, pero que no es cero. ¿Sí? Bien, entonces, en esa medida infinitesimal, cualquier ente posee cualquier propiedad y por lo tanto es miembro de cualquier conjunto. Y ahí se deduce que todo conjunto es universal. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes tienen estas ideas en esta sección 9 del capítulo 3 y les he dicho que por una parte se puede aceptar desde una lógica paraconsistente esta contradicción, ¿sí? Siempre y cuando la no pertenencia la expresemos no como negación total, sino como negación débil. Una contradicción, esta conclusión simplemente es un ejemplo más de los muchísimos de situaciones contradictorias que son reales, verdaderas. El mundo es así, de contradictorio, pero eso no significa que sea absurdo, ilógico, siempre y cuando vayamos más allá de la lógica clásica. Bueno, entonces la gran conclusión de este capítulo es que no hay razón para abandonar el conjunto universal, uno que abarque a todos los entes y que, por lo tanto, el verbo ser o existir es unívoco. Hay un único significado que tiene la palabra existe o es y que se aplica a todo lo que tiene ser, ¿sí? En el mismo sentido. Bueno, chicos, con esto acabo el capítulo 3 y creo que si es que no hay alguna pregunta, alguna crítica, algún comentario de parte de ustedes, pondría aquí punto final y haríamos el receso para después del mismo empezar el capítulo 4. Entonces, les doy la palabra. ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias.